¿Qué tal? Bienvenidos a la Iglesia de la Red. Yo soy el pastor Ricardo Ortega y es un placer saludarte el día de hoy. Hoy vamos a continuar con nuestros estudios. Hoy tenemos el tema de la ley y la gracia de una manera más amplia, no completo, porque hay muchas cosas que podríamos decir acerca de la ley y la gracia. Pero queremos dejar un poquito más amplio la idea de lo que significa la ley y la gracia. Son dos periodos de tiempo, son dos formas de que trabaja el Señor con todo el mundo y con los gentiles, con los judíos y con la misma iglesia. Muy bien, vamos a ver lo que dice Éxodo capítulo 24, versículo 12, y dice lo siguiente. Entonces Jehová dijo a Moisés, sube a mi monte y espera allá, y te daré tablas de piedra y la ley y mandamientos que he escrito para enseñarles. Así que nos damos cuenta que el Señor ha escrito tablas de piedra con los mandamientos y con la ley para entregársela a Moisés. Moisés, recordemos que vivió en el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento le dio la ley que escribió el mismo Señor y las tablas. Pero también vamos a considerar a un hombre que se llamó Abraham y Adán. Considerando los periodos de tiempo, porque recordemos que hemos visto cómo trazar bien la palabra de verdad, en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que traza bien, que usa bien, que divide bien la palabra de verdad. Entonces, considerando el inicio, el principio, en este tiempo, tanto Adán como Abraham, Noé, los hijos de Noé, todos ellos eran gentiles. Aunque Abraham se le conoce como el padre de la fe. Abraham se le conoce como el padre de la fe, pero él fue primero gentil antes de ser escogido por Dios, a quien Dios le prometió que haría de él una nación grande, de donde vendrían Isaac, su hijo de Abraham, y después las 12 tribus de Israel a través del hijo de Isaac, que tuvo dos hijos, que fue Jacob y fue Esaú. Y Jacob engendró las 12 tribus de Israel que entraron al pueblo de Egipto y estuvieron 400 años en cautiverio hasta que nació Moisés y creció Moisés y fue llamado por el Señor para entregarle la ley y los mandamientos para enseñarle al pueblo de Israel. Así que aquí es donde está el pueblo de Israel. En este periodo, dice aquí, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre. Ellos estaban bajo la ley. Moisés, todo el pueblo de Israel, y desde Adán hasta Moisés, estaban bajo la ley. Pero no solamente hasta Moisés, sino hasta durante todo el periodo de la Biblia. Después vamos a enseñar los 7000 años de la creación, que tiene que ver con los periodos de tiempo de una manera cronológica y más clara para entender lo que son la dispensación de los tiempos y poder ver por qué vivimos hoy en este tiempo y por qué se considera
el tiempo de la gracia y por qué se considera el tiempo de la ley. Eso lo vamos a ver en un solo video. Es un video, normalmente se podría hacer de una manera como hicimos las dispensaciones de la ley, de la gracia, de la iglesia, de las dispensaciones, pero que queremos hacerlo de una forma más corta, dejando en claro cómo trazar bien en periodos de tiempo, considerando los 7000 años de la raza humana, que tienen que ver con los 7 días de la creación, y eso es muy interesante, lo vamos a ver posteriormente. Muy bien, entonces durante este tiempo ellos están bajo la ley. Dice Lucas 16:16, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. La ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. El Bautista. La ley y los profetas eran hasta Juan y Bautista. ¿Por qué? Porque recordemos que Cristo es el fin de la ley. Ahorita lo vamos a ver. Es interesante ver que según la palabra del Señor, la ley y los profetas eran hasta Juan. No fue el fin, sino el fin de la ley es Cristo. Y durante todo este tiempo, todos ellos vivían bajo la ley. Ellos vivían bajo la ley. Muy bien. Ahora vamos a ver entonces por qué estaba bajo la ley Adán y Abraham. Porque ellos, recordemos que tenían la ley escrita en sus corazones. Ellos tenían la ley de Dios escrita en sus corazones. Vamos a ver lo que dice Romanos capítulo 2, versículo 14. Porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones y dando testimonio su conciencia, o acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. Así que vemos que ellos tenían escrito la ley en sus corazones. Por eso ellos sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Cuando Caín mató a Abel, se enardeció, se enojó y miró con desagrado a su hermano, porque Dios había visto con agrado la ofrenda de Abel y lo mató por celos. Así que ellos sabían discernir entre lo bueno y lo malo. Muy bien, entonces nos damos cuenta que la ley estaba, aunque ellos no habían recibido la ley escrita, estaban bajo la ley. Y la ley y los profetas fueron hasta Juan el Bautista. El fin de la ley es Cristo, Jesús. El fin de la ley es Cristo. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Romanos 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, es decir, será salvo. Aquí vamos a considerar este tiempo donde menciona el Señor ahí obras de la ley.
y que ningún ser humano será justificado, es decir, salvo, será justificado por las obras de la ley. Y recordemos que dijo el Señor que la ley escrita es para que todos aquellos que están bajo la ley. Muy bien. Romanos 10:4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Así que el fin de la ley es Cristo, para todo aquel que cree. Es decir, aquí menciona una palabra que dice creer. Es interesante esta palabra. El fin de la ley es Cristo, dice aquí, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. El fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. El que no cree en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, entonces quedará en todo este tiempo también, quedará bajo la ley y será juzgado conforme a lo que la ley dice. No serán salvos, no serán justificados. Recordemos que aquí está diciendo que ningún ser humano será salvo por las obras de la ley. Ningún ser humano. Así que, claro que en este tiempo se encuentran los santos del Antiguo Testamento. Aquí hay gente que fue salva, y eso lo vamos a ver después en un estudio aparte, sobre quiénes son los santos del Antiguo Testamento y por qué se les consideró santos en el Antiguo Testamento. No tiene nada que ver con lo que enseñan ciertas denominaciones o ciertas religiones, pero lo vamos a ver más adelante, a quiénes son los santos del Antiguo Testamento. Entonces, estábamos diciendo que durante este tiempo el fin de la ley es Cristo para todo aquel que cree. Dice aquí, para justicia. ¿Para qué? Para ser justificados. Entonces, aquí entramos en el periodo de la gracia. Para ser justificados. Por fe. Dice aquí que por las obras de la ley ningún humano será justificado. Y en este tiempo somos justificados por fe. Vamos a ver que el pueblo de Israel no alcanzó la salvación o la justificación porque solamente se dedicó a hacer obras, no hubo fe en ellos. Abraham fue el padre de la fe, pero recordemos que fue gentil primero y después fue llamado por Dios y de ahí nació una nación muy grande. Muy bien, entonces ellos no pueden ser salvos, aunque tenemos los santos del Antiguo Testamento. Hubo quienes fueron salvos, pero eso lo vamos a enseñar después. Entonces, considerando que nosotros el día de hoy somos justificados por fe, pertenecemos a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo. Pero si dice aquí
a todo aquel que cree. El que no cree, entonces queda bajo la ley, bajo todo lo que está escrito en la ley, y bajo eso será juzgado. No será ningún humano justificado por las obras de la ley. Así que ellos ya no tendrán salvación más que morir de otra manera, como lo vimos en el periodo de la tribulación. Aquí tenemos el rapto. Aquí tenemos la segunda venida. Y el milenio. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Romanos 9, versículos 31 y 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Muy bien, fíjate bien. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia, o sea, tras la salvación, como lo iba el pueblo de Israel, ha alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Por fe. Nosotros alcanzamos la justicia por la fe, justificados por fe, no por obras. Y el pueblo de Israel no alcanzó la justificación porque iban tras ella sin fe. Ahorita lo vamos a ver. Muy bien. Continúo. Estamos en Romanos 9, 31 y 32. Mas Israel, que iba tras una ley de justicia, no la alcanzó. Ahí está. Israel, que iba tras una ley de justicia para ser justificado, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino como por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Así que aquí nos damos cuenta que iban tras ella no por fe. No por fe. Ellos no iban buscando la justificación por fe como nosotros, sino ellos por las obras de la ley. Entonces todos ellos iban a ser juzgados bajo la ley, aunque, vuelvo a recordar, tenemos santos en el Antiguo Testamento. Muy bien. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, que la justicia que es por fe. Justicia por fe. Y ellos no la alcanzaron porque no fueron tras ella, porque no tenían fe. Muy bien. Otro punto importante, recordemos que la palabra del Señor dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Y vamos a ver lo que dice Romanos 1:17. Mira lo que dice Romanos 1:17. Porque el Evangelio, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Así que no iban a vivir, no iban a tener la vida eterna, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Y dice, por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y eso fue lo que les faltó. La fe.
solamente se dedicaron a hacer obras y no alcanzaron la justificación por falta de la fe. Hoy tenemos la oportunidad de ser justificados por la fe, creyendo en lo que Cristo hizo, lo que hizo Jesús en la cruz. Él derramó su sangre preciosa, Él murió, padeció, fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras. El Señor resucitó. Pero recordemos que para nosotros poder estar bajo un régimen nuevo que no es la ley, necesitamos creer en el Señor Jesucristo. Ese régimen nuevo lo vamos a ver ahorita mismo. Vamos a ver lo que dice Romanos 6:14. Romanos 6:14. Bueno, antes de ver eso. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Así que nosotros no estamos bajo la ley, sino estamos bajo la gracia. Lo voy a volver a leer. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿A quién? A todo aquel que cree en la obra que hizo Jesús en la cruz. Él murió por nuestros pecados. Romanos 7:6. Pero ahora estamos libres de la ley, por haber muerto para aquella en la que estábamos sujetos. De modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Así que vemos aquí que somos libres de la ley a la que estábamos sujetos, porque recordemos que nosotros somos gentiles, a pesar de estar nosotros en este tiempo que no hemos recibido al Señor como Señor y Salvador. Todos los que no hemos recibido al Señor como Señor y Salvador, al Señor Jesús, estamos bajo la ley. Nosotros porque recordemos que dice que ningún ser humano será justificado y que el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree. Para ser libres de la ley. Para ser libres de la ley. Entonces, ningún ser humano será justificado. Si tú no crees en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, entonces tú sigues bajo la ley. No puedes estar libre de la ley porque no has creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Entonces serás juzgado conforme a lo que está en la ley. Muy bien. Ahora dice aquí, dijimos Romanos 7:6, pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto a aquella en la que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo un régimen nuevo del Espíritu. Así que ahora estamos bajo el Espíritu Santo. Aunque no dice Espíritu Santo, recordemos que cuando la palabra Espíritu está en mayúscula, se refiere al Espíritu Santo. Dice aquí, por eso es necesario que cuando hablemos de la palabra del Señor, tengas tu Biblia para que verifiques lo que estamos diciendo. Dice aquí,
para que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu y no bajo el régimen viejo de la letra. Recordemos que el Señor escribió las tablas. Régimen viejo de la letra. Hoy es un régimen nuevo. Hoy es un régimen nuevo bajo el Espíritu Santo. Ya no bajo la ley, sino ahora bajo la gracia, bajo el Espíritu Santo, justificados por fe. Pero si tú no crees en lo que el Señor hizo en la cruz, tú seguirás bajo la ley y de esa manera serás juzgado. Muy bien, vamos a ver lo que dice Romanos 7:14. Romanos 7:14. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Así que ahora la ley ya no es una ley de letra, sino es una ley espiritual. Ya no es una ley escrita como en el principio cuando el Señor habló con Moisés y le dijo que subiera al monte porque le iba a dar las tablas de la ley y los mandamientos. Ahora la ley que nosotros vivimos es una ley espiritual. Muy bien. Continuamos. Santiago 2:10. Santiago 2:10. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable a todos. Es decir, hoy en día hay gente que piensa que nosotros vivimos bajo la ley. Y eso es una enseñanza completamente errónea. No está bien discernido la enseñanza y no tiene claridad si piensa que nosotros vivimos bajo la ley. Nosotros no vivimos bajo la ley en el momento en que creímos en nuestro Señor Jesucristo, en la obra redentora. Quien quiera vivir bajo la ley, entonces tendrá que no fallar en ningún mandamiento de que le dieron a Moisés. Para poder, ¿qué? Ser justificado. Es decir, ser salvo. Es decir, ser salvo. No pueden ser justificados, no pueden ser salvos si ofenden en un solo punto. Entonces dice Santiago aquí, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable a todos. O sea que tendrían que no fallar en ningún mandamiento que el Señor les dio. Ahora, en el principio, cuando Adán pecó y vino sus hijos Caín y Abel, ellos ya traían la naturaleza pecaminosa de Adán, su naturaleza caída. Entonces, ellos ya traían el pecado en sí mismo y nosotros descendemos de Adán, venimos de Adán y traemos el pecado en nosotros mismos. Entonces nosotros ofendemos en un punto. Aunque no mintamos, aunque no robemos, aunque no miremos a la vecina, aunque no miremos a la esposa del vecino, o el carro del vecino, o la casa del vecino, o no estemos hablando, no. Si ofendemos en un solo punto, no vamos a ser salvos, no seremos justificados. Pero nosotros, por la misma naturaleza que tenemos caída, no podemos ser justificados. Así que precisamente cuando vino el Señor Jesús, nos dio la oportunidad de ser justificados por medio de la fe. Aunque recordemos, había santos en el Antiguo Testamento. Pero
ningún hombre será justificado por las obras de la ley. Y hoy en día hay gente que vive así, haciendo las obras de la ley. Y eso está completamente erróneo. Hoy nosotros vivimos en un periodo de gracia por medio de la fe sin las obras de la ley. Y lo vamos a ver. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Romanos 15, versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Así que las cosas que se escribieron para nuestra enseñanza se escribieron, no es para que nosotros hagamos las obras de la ley. Nosotros no debemos hacer las obras de la ley, sino que aprendamos de las obras, dice aquí. Voy de nuevo. Porque las cosas que se escribieron antes, es decir, la ley y todos los libros del Antiguo Testamento, para nuestra enseñanza se escribieron, para aprender de ellos. Nosotros no tenemos que hacer ninguna obra en este tiempo de la ley, porque nosotros no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y nosotros no tenemos que hacer obras, necesitamos tener fe, porque lo que Dios se fija no es en las obras que hagas, sino en la fe. Es decir, que sabemos que por ahí hay gente que dice, ay, voy a hacer una manda, voy a ir de aquí a la villa, y se van a tardar 3 días caminando, y ahí van haciendo sus obras para ser justificados, para que Dios se los tome en cuenta. Y eso está completamente mal, no sirve porque por las obras de la ley nadie será justificado. Dios justifica por medio de la fe, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, tú podrás hacer lo que quieras, podrás irte de aquí a la villa hasta si quieres de rodillas, pero no vas a ser salvo porque no tienes fe en la obra redentora que hizo Cristo en la cruz, porque el fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree para justicia, para ser justificados por fe. Pero si tú no crees en esto, entonces tú sigues bajo la ley y tendrás que ser juzgado bajo la ley, porque ningún ser humano será justificado, o es decir, ningún ser humano será salvo sin fe, sin creer en lo que hizo Jesús en la cruz. Así que vamos a ver lo que dice Romanos 3:27. Romanos 3:27. ¿Dónde está pues esta la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por la de las obras? Dice, no. La ley de las obras dice, no. Sino por la ley de la fe. Esta ley espiritual es la ley de la fe. Continúo. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. Voy de nuevo. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Así que nosotros no tenemos que hacer ninguna obra de lo que está en el Antiguo Testamento, sino tenemos una ley espiritual que es la ley de la fe, por la cual nosotros somos justificados por fe, sin las obras de la ley. Así que es interesante cómo hay una diferencia entre el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y si nosotros no trazamos bien la palabra del Señor, no podemos entender ni ver con claridad lo que está enseñando. Así que nos damos cuenta cómo
en el Antiguo Testamento hubo santos del Antiguo Testamento, gente que fue salva. Abraham fue gentil, pero también fue a quien se le hizo la promesa de que iba a tener una gran descendencia. Vimos que Israel recibió la ley por parte del Señor bajo un régimen viejo que es de la letra, y también que la ley y los profetas eran hasta Juan el Bautista. El fin de la ley es Cristo a todo aquel que cree, para ser libres de la ley. Bajo un régimen nuevo, una ley espiritual, una ley de la fe, bajo el Espíritu Santo, justificados por fe, no bajo la ley, bajo el régimen viejo de la letra. Todo aquel que cree en lo que Jesús hizo en la cruz será justificado, será salvo por fe. Pero ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. O sea que hay una excepción aquí para que tú puedas ser salvo el día de hoy. Y eso es lo que más importante que tenemos que decir. Vamos a ver lo que dice Hechos 3:19. Así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Así que arrepentíos y convertíos. Arrepentirte de la manera de vivir y de creer, de lo que piensas, de lo que te han dicho, porque por estas obras de la ley ningún ser humano será justificado. Así que arrepentíos y convertíos, creyendo en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, para que tú puedas ser libre de la ley, justificado por fe bajo el Espíritu Santo. Pero para que eso pueda suceder, mi querido amigo y oyente, es necesario que tú creas en el Evangelio. Y el Evangelio se encuentra en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 1 al 4, y dice lo siguiente. Además os declaro, hermanos, el Evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Por lo cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Vamos a ver lo que dice Efesios 1:13. Efesios 1:13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Así que, habiendo creído en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz, dice aquí que es el evangelio de vuestra salvación, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Entonces aquí somos sellados. Voy a hacer un sello aquí, más o menos, no sé cómo sea el sello del Espíritu Santo en forma literal, pero voy a poner un sello aquí. El sello, esta palabra sello tiene un significado de pertenencia, es algo propio, el sello del Espíritu Santo. Vamos a considerar que este es un ser humano, cualquier ser humano que ha decidido creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Dice, habiendo creído en el evangelio de vuestra salvación, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y el sello es un sentido de pertenencia, de que le pertenecemos a Cristo. Nuestra vida está escondida en Cristo. Así que ahora somos del Señor. Él nos compró por precio porque Él derramó su sangre en la cruz. Y es interesante que para que nosotros podamos ser salvos necesitamos creer definitivamente en lo que hizo Jesús en la cruz. Dice aquí
en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación. Acabamos de leer el evangelio, que es que Cristo murió por nuestros pecados, que fue sepultado y resucitó el tercer día. Al creer en ello, nosotros somos salvos por fe, justificados por fe en un régimen nuevo. Muy bien. Vamos a ver lo que dice Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que, por fe, por gracia, sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es mío, pues es un regalo de Dios. Esa es la gracia que el Señor nos da. El periodo de la gracia. ¿Me explico? Entonces, por gracia sois salvos por medio de la fe, no por obras. No por obras. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley, para que nadie se gloríe. Así que, mi querido amigo y oyente, es necesario que cuando tengamos la oportunidad de ver un video como este y nos pongamos a meditar en él, para que nosotros podamos discernir, entender que no hay salvación sin creer en la obra redentora que hizo Jesús en la cruz. Muy bien, estimado amigo y oyente, hermano en Cristo, hermano de la Iglesia de la Red, espero que sea de edificación para cada uno de ustedes y recuerda, mi querido amigo y oyente, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Muy bien, nos vemos. Gracias. Bye.